El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Hay una mentalidad en la cual, cuando algo es bueno, nos parece que todo el mundo tiene que hacerlo porque es bueno. Cuando hay una costumbre buena, parece que todo el mundo tiene que hacerla porque es una costumbre buena. Sin embargo, Jesús presenta a aquellos que le interpelan, que le preguntan, que le están acusando de por qué no obliga a sus discípulos a ayunar igual que los demás. Tenemos que tener un criterio, queridos hermanos. No solamente es que lo bueno, por ser bueno, Dios lo quiere. A veces nos parecen que las cosas son buenas de una manera, como por ejemplo Saúl. Samuel le ha mandado, y atención, tenemos que estar no a hacer las cosas buenas, sino a hacer la voluntad de Dios. No es que lo bueno es lo que Dios quiere, sino que tenemos que saber entre lo bueno qué es lo que Dios quiere, y eso es lo que hay que hacer. Saúl sale a una batalla, a un combate. Dios le ha dicho por medio de Samuel, el profeta, que entregue al pueblo y al rey Agag, Amalek, el pueblo de Amalek, y Agag, el rey, que lo entregue al exterminio. Al exterminio es pasarlo todo a cuchillo, a sangre y fuego, que no quede ni de las viviendas, ni de las posesiones, ni de los animales, ni de las personas, nada vivo. Habría muchas cosas que explicar, que es que no hay tiempo en este corto tiempo de una homilía para dar la explicación de todo este tema. Lo dejaremos pendiente para otra oportunidad. Ciertamente, el pecado, ahora Saúl no hace lo que Dios le manda. Entre lo que Dios le manda, que es consagrarlo todo al exterminio,
aniquilar a un pueblo pecador que va a pervertir al pueblo de Israel, Dios quiere pues que sacrifiquen todo para luego bendecir al pueblo de Israel en esa tierra. Saúl, cuando gana la guerra contra Amalek, el pueblo de Amalek, tiene preso al rey Agag. Los soldados, los militares, le dicen al rey que podían ofrecer una gran fiesta en Jerusalén si se llevan todo el ganado, lo mejor del ganado, para ofrecerlo en sacrificio, los sacrificios que se ofrecían, el culto que ofrecía Israel a Dios, eran los sacrificios de animales. Y hacer sacrificios de animales, que hay de dos tipos, varios tipos, ¿no?, de sacrificios, ahí se ofrecían de acción de gracias, de expiación, de holocausto, de petición. Entonces, en el sacrificio de acción de gracias, se sacrifica el animal, una parte va para el sacerdote, una parte va para Dios que se quema y eso se eleva con el humo, y el otro queda para el pueblo, que es como una carne consagrada donde se lo llevan y se lo comen dando acción de gracias a Dios por ese día de fiesta. Es decir, hacen una ofrenda a Dios y a la vez tienen ellos un compartir religioso que les pone alegres y contentos. Entonces el pueblo dice, ¿para qué perder todo esto si podemos ofrecerle a Dios en el templo? No tienen templo, pero tienen la tienda del encuentro, donde está el arca de la alianza, para hacerle una ofrenda a Dios, una oración, una adoración. Con todo esto, y sacrificamos allá al rey Agag, para que el pueblo vea, los que no han podido venir a la guerra, mujeres, niños, enfermos, ancianos, los que están ayudando con la impedimenta, los que no están en el combate directo, pues para que también ellos participen de la gloria del triunfo, llevando al rey, a los principales del ejército vencido y haciendo como hacían los otros pueblos, sacrificándolos delante de Dios, delante del arca de la alianza, para que todo el mundo diera gloria a Dios, diciendo que Dios nos ha librado de este enemigo, del pueblo de Amalek, del rey Agag. Pero no era eso lo que Dios le mandó. El Señor le había mandado otra cosa. Esa batalla tenía que librarse allá, y allá tenían que vencer a los enemigos y dejarlos muertos, y no perdonarle la vida, porque Dios tiene una sentencia, unos planes. Dios es el dueño de la vida y Él no hace ninguna injusticia, sino que le llegó la hora y Dios sentencia de esta manera. Pero el rey se toma la libertad de hacer otra cosa diferente de lo que Dios le manda. De hecho, el rey Saúl iba a hacer lo que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel, pero al final los soldados, el ejército es el que le dice que no, que cambie de planes, que lo haga de otra manera. Y entonces él, por contentar al pueblo, escuchen bien esto, descontenta a Dios. Hay veces que nosotros también hacemos esto. Queremos contentar a Dios y queremos contentar a los demás. Y cuando vemos que por una parte tenemos una conciencia, una moral, y por la otra nos piden, pues simplemente una mentira, una cosa, una pequeña injusticia, pero la cosa saldría muy bien, y entonces nos vemos entre a quién contento.
¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o al bolsillo? Y entonces tomamos esa determinación de, bueno, Dios tampoco se va a enfadar si solamente es una mentira, si solamente es esto, porque yo falté a misa un domingo, hoy es domingo, tenía que ir a misa, viene mi familia, no la voy a dejar sola, tendré que estar con mi familia, entonces por esto no se va a enfadar Dios. ¿Por qué somos tan complacientes con los hombres y dejamos a Dios sus mandatos como si nada fueran? Miren lo que le pasó a Saúl. ¿Qué le ocurrió? Que entonces Samuel le dice, porque tú has rechazado a Dios, Dios te rechaza a ti. Ya está. Miren, hoy somos tan misericordiosos que no entendemos, no queremos entender que así como yo trato a Dios, Dios me trata a mí. No, eso no puede ser. Dios tiene que ser misericordioso, yo me tengo que portar mal con Él y Él se tiene que portar bien conmigo. No es Él Dios, no es Él el Señor el que manda, el que gobierna, el que rige. ¿Por qué no puede hacer Él su voluntad y tiene que hacer lo que yo le digo? Soy yo el que me tengo que someter a Dios y no Él a mí. Ay, no, es que Dios es misericordioso y Dios tiene que... ¿Por qué tiene que hacer lo que a ti te agrada? ¿Para que tú no te sientas pecador? ¿Para que tú no te sientas traidor? ¿Para que tú no te sientas el que defrauda a los demás? ¿Para tú sentirte bien? ¿Tiene Dios que ser el que defraude a su propia palabra? O sea que cuando Dios dice una cosa no puede cumplirla para que tú no te sientas mal. Eso no es así. Eso no es así. Cuando Él dice una cosa, somos nosotros los que tenemos que cumplir lo que Él dice. Esto es lo que le está reprochando Samuel a Saúl, el rey. Aunque tú te sientes pequeño, él veía que no eran sus fuerzas las que luchaban y vencían, que era Dios el que vencía en esas batallas. Pero ante agradar al pueblo, no supo imponerse y decir, no, esto es lo que Dios quiere, contentemos a Dios, pues si Dios lo ha dicho es bueno, deja que se haga lo que Dios dice. No, se apocó y entonces contentó al pueblo descontentando a Dios. Y Dios le dijo, porque tú me rechazas, yo te rechazo. ¿Y dónde queda que Dios es misericordioso? Dios es misericordioso no a nuestra manera, sino a la suya. Eso es lo que tenemos que entender. La misericordia de Dios no es como nosotros nos la imaginemos. No es lo que yo me quiera imaginar y pensar. La misericordia de Dios es que Dios está contento con lo que yo haga. No, Señor. ¿Por qué va a estar Dios contento con lo que yo hago cuando Él me ha dicho que haga otra cosa? Nosotros, cuando a una persona le doy una orden, un jefe, un patrono, un gerente en una empresa, si tiene un trabajador y le dice, haz esto, y el trabajador dice, no, voy a hacer otra cosa, ¿lo vas a poner contento? De ninguna de las maneras. Si te he dicho que hagas esto, ¿por qué no me lo has hecho? Ay, no, es que a mí me pareció mejor otra cosa. Pero aquí, ¿quién dirige la empresa? ¿Tú o yo? ¿Quién es el jefe? ¿Tú o yo? ¿Quién es el dueño? ¿Tú o yo? Aquí se hace lo que yo mando, porque yo soy el que dirige. Entonces, si no vas a hacer lo que te mando, vete a otro sitio y haz lo que tú quieras, pero en otro sitio. Eso nos parece lógico. Y no tenemos que pedirle, ay, es que tú no eres misericordioso. ¿Qué que no soy misericordioso? Que yo soy el gerente, yo sé por qué te mando eso. Yo sé qué es lo que se busca en la empresa y yo sé cómo va a funcionar. Tú haz lo que te corresponde. Pero esa lógica a nosotros no nos entra con Dios. Con Dios queremos que Él esté contento con lo que a nosotros nos venga en gana, con lo que nosotros hagamos.
Y no es así. No vas a contentar a Dios tratando de contentar a los hombres. ¿Cuándo se nos meterá bien en la cabeza que Él es Dios y a Él es al que hay que contentar? Que cuando Él dice una cosa, la misericordia no es hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho. No es hacer otra cosa diferente, lo que a mí me parezca o me apetezca. Eso no es misericordia jamás. No soy bueno cuando no hago lo que Dios me ha dicho, lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Ni soy bueno, ni soy misericordioso. Por eso, Jesús nos enseña una cosa. La frase esta final, el último versículo de San Marcos, capítulo 2, versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, se pierden el vino y los odres, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, miren, para vivir la vida cristiana no puedo tener la mentalidad mundana. Vino nuevo, la doctrina de Cristo, ese es el vino nuevo. No la forma de pensar del hombre, no la forma de pensar del mundo, sino la forma de pensar de Dios. Una forma de vida nueva, la que nos trae Cristo, y a ver si tenemos una cosa bien clara y bien metidita en la cabeza, Lo nuevo no es lo que ahora aparece por ahí cualquiera y empieza a decirnos y nos suena nuevo en los oídos, lo que nunca hemos escuchado. Lo nuevo y lo viejo se refiere, lo viejo es el pecado, la mentalidad del pecado. Lo nuevo es la gracia, la mentalidad de la gracia de Dios. Entonces, cuando se habla de algo nuevo, manto nuevo, tela o trozo, parche nuevo, vino nuevo, se está refiriendo a la vida de la gracia, a la nueva vida que nos trae Cristo, que es vivir en gracia de Dios y no contentar la naturaleza, contentar el mundo, contentar el mundo del pecado, el mundo del demonio, la carne. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. Si quieres vivir en las viejas costumbres del pecado, ese es lo viejo, ese es el manto viejo, ese es el odre viejo. Si quieres vivir las viejas costumbres, las del pecado, no puedes tener mentalidad de Cristo, porque no te vas a sentir bien y va a ser peor, vas a sufrir más y vas a causar un choque fuerte con esa mentalidad del pecado. Y Jesús termina diciendo, a vino nuevo, odres nuevos. Ciertamente la lógica que pone con esto de los ayunos, del novio, los amigos del novio, a nadie se le ocurre, si le invitan a un banquete, a una boda, y hay que ir después a un bautismo, a una fiesta, a un cumpleaños, lo que sea. Si te han invitado, una cosa es que tengo el precepto del médico y tengo una úlcera, una gastritis, lo siento, no puedo porque es que eso me hace daño, solamente puedo comer esto o lo otro que no me hace daño. Eso lo entiende cualquiera, ya que somos humanos, somos débiles y cualquiera puede estar enfermo y no puede comer ciertas cosas. Pero si uno está sano y uno va a ir a una fiesta, un cumpleaños, una boda, un bautizo o lo que sea, un aniversario, y te invitan a un almuerzo, no vas a sentarte y decir, hoy yo no almuerzo, ya que me sirven todo, hoy yo no almuerzo porque estoy haciendo un ayuno. ¿Pero cómo?
si te he invitado con tiempo? ¿No podías hacer el ayuno otro día? No, es que hoy, entonces voy a dármelo yo aquí de asceta, de muy religioso. Ciertamente, nadie puede ayunar, los amigos del novio, mientras que el novio está con ellos. Si estás en la fiesta, no es para que vengas aquí a hacer un ayuno. Esa es la lógica. Entonces, ¿con quién estás tú? ¿Con Dios o con el mundo? ¿A quién vas a contentar? ¿A Dios o al pecado? Ten en cuenta que aquí es donde tienes tú que tomar opciones de vida. Una opción: yo me decido por Dios, entonces voy a contentar a Dios. O yo me decido por el mundo y hago lo que le agrada al mundo, pero descontento a Dios. Ahí no te va Dios a decir: misericordia, puedes contentar al mundo cuando estés con el mundo y cuando vengas a la iglesia me contentas a mí. No, queridos hermanos. La vida es completa. Todos los momentos son para servir y contentar a Dios. En todo tenemos que actuar guardando sus mandamientos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vino nuevo? ¿Odres nuevos? ¿Quieres de verdad vivir el Evangelio, la nueva doctrina, con nueva mentalidad? Pues adapta tu vida a la mentalidad de Cristo. No trates de hablar de misericordia queriendo vivir la vida del pecado, la vida del mundo, pero con la mentalidad de Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Ya sé que hay otros predicadores que hablan de otra manera, que lo cuentan diferente, que Dios es misericordioso y entonces cuando lo hacemos con buena voluntad, Dios todo lo acepta, hasta las mentiras, hasta los pecados, hasta cualquier forma y estilo de vida. Eso no es así, querido hermano. Lee las lecturas que hoy nos propone la Iglesia para que meditemos. Tenemos que tener cosas bien claras y que nadie me venga con argumentos a echarme eso por tierra. La palabra de Dios es clara y no dice una cosa para que entendamos lo contrario. No te está diciendo a vino nuevo, odres nuevos, pero tú puedes vivir, no hace falta que cambies tu forma de vida. No, Señor. Si quieres vivir la mentalidad de Cristo, la vida nueva, el vino nuevo, tienes que tener vida nueva. Nada de costumbres de pecado viejas. Decídete por tomar una decisión firme y cortar la vida vieja, la del pecado, para vivir la vida de la gracia. Pídele a la Santísima Virgen María que ella interceda, que tiene tanto poder delante de Dios. Ella que es la Madre, ella que es la Reina, ella que es la Madre de Misericordia, Nuestra Señora de la Merced, la que concede dones y gracias. Pídele esa merced, ese beneficio, ese don, que ella te dé la fortaleza para vivir de acuerdo a la fe.